Hola, buenas noches hermanos, bienvenidos a una reunión más del lugar en donde habita su gloria. Me da mucho gusto poder compartirles la palabra del Señor en esta noche y recordemos que la palabra es útil para redarguir, para enseñar. Recordemos que la palabra nos da vida, es por eso que nosotros debemos estar dispuestos para escuchar lo que el Señor nos quiere decir. ¿Y qué les parece si en esta noche me acompañan a orar? Para que sea el Señor el que nos hable, nos enseñe en esta noche. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy te pedimos que tomes tu lugar en esta reunión. Hoy te pedimos que tomes el lugar en cada vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy presento delante de ti mi vida, Señor, como sacrificio, Señor. Y hoy te pido, Señor, hazme ese sacrificio vivo, Señor. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra, Señor, que no sea Fernanda, Señor, porque Fernanda no tiene nada bueno que decir, sino que sea Jesucristo hablando a través de mí, que sea Jesucristo y el Espíritu Santo enseñando a su iglesia la palabra que tú me has dado, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como pudimos ver en nuestro dispositivo, el tema de hoy se llama Todas las cosas son hechas nuevas. Esta será una enseñanza breve porque es algo que nosotros ya hemos aprendido, ya hemos conocido y sobre todo cada uno de nosotros ya la hemos vivido. ¿Y qué sucede? Que Dios nos ha dado la oportunidad de llevar una nueva vida, un nuevo comienzo. Y eso es algo maravilloso, para mí sí, porque no todos tienen ese privilegio y no todos lo aceptan. Yo sé que si les preguntara que si alguno de ustedes quisiera volver atrás, quisiera volver a ser la persona que antes era, pues me dirían que no. Entonces recordemos, vayamos a ese momento específico cuando nosotros recibimos a Cristo por primera vez en nuestra vida. Muchos en ese momento sintieron paz, muchos en ese momento conocieron el amor de Dios, sintieron su presencia, y eso yo es cuando voy a evangelizar, es algo por lo que oro, que cada persona que voy a evangelizar y que va a recibir al Señor Jesús pueda sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como seres humanos sentimos la presencia de Dios, pues nuestra vida cambia totalmente. Entonces, antes de llegar a esta iglesia, el Señor ya me había llamado muchas veces. El Señor muchas veces permitió que varios hermanos me hablaran acerca de Cristo, pero pues a mí realmente no me interesaba. De hecho, se abrieron varios beteles aquí en mi casa. La que recibía la palabra era mi mamá y yo pues como que era algo que no me interesaba. Recuerdo que tenía una amiga que ella se congregaba y me pidió que la acompañara a la iglesia, pero yo fui porque pues por compromiso, porque era mi amiga, no porque realmente me interesara ir a la iglesia. Y fue en ese momento cuando recibí a Cristo por primera vez, pero fue así como que más obligada, no porque algo que yo quisiera hacerlo, ya que yo no creía en Dios. Para mí Dios era algo como que no existía, era como un cuento que ya había pasado hace muchos años, y pues yo creía en ese momento que pues yo estaba bien, que no necesitaba de Dios. Entonces cuando vienen los hermanos a compartir la palabra, pues yo estaba en mi cuarto. De hecho ellos querían orar por mí, pero pues a mí no me gustaba que oraran por mí, no me interesaba nada de eso. Poco tiempo después, recuerdo que una vez una hermana que se llama Elia, de los hermanos que venían aquí a los beteles, estaba orando ella, otro hermano y pues mi mamá. Entonces yo estaba en el cuarto, como les comento, y en ese momento como que sentí algo que me decía, humíllate, o sea, póstrate, y yo como siento, ¿qué es eso? Si no, yo no soy así. Y yo sé que era el Señor hablándome, porque para que yo hiciera eso, pues mi carne y los demonios que tenía en ese momento, pues no lo iban a permitir. Entonces dije, no, algo está pasando aquí raro, hasta que sí me postré, y fue la primera vez que sentí la presencia de Dios. Y fue ahí cuando hice una pequeña oración que dije, no, si Dios, si tú existes, pues cambia mi vida, yo no quiero ya seguir llevando esta vida. Y pues ya fue lo único, pasó el tiempo, pasaron los años y yo seguí llevando mi vida de pecado.
así, se me olvidó en ese momento esa pequeña oración que le hice a Dios, porque pues yo no sabía orar en ese momento. Y pasó el tiempo hasta que conocí al pastor y a la hermana Margarita, igual vinieron a mi casa. Recuerdo que esa vez mi mamá fue sanada y ellos se me quedaban viendo como diciendo, ¿no te asombras como la maravilla que acaba de hacer Dios, o sea, en tu familia? Y yo como, pues no, la verdad, las cosas que Dios haga, pues no, como que no me asombran. Entonces seguí igual llevando mi vida hasta que un día me regalan una Biblia. Y pues me dio curiosidad abrir la Biblia, porque pues yo no era algo que como les digo, que me interesara. Y entonces ahí fue cuando empecé a conocer del Señor, porque cada cosa que yo vivía, tanto buena como mala, el Señor siempre me daba un versículo, tanto para corregirme, pero también como para consolarme. Entonces yo dije, o sea, esto no es coincidencia, porque diario que abro la Biblia, diario el Señor tiene algo para decirme. Entonces, ¿qué sucedió? Que la palabra fue limpiándome y el Espíritu Santo fue transformándome hasta que realmente ya me convertí en una hija de Dios. La palabra nos dice en Juan 1:12, si me acompañan a Juan 1:12 nos dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Bueno, este versículo nos muestra que primeramente los que iban a ser considerados hijos de Dios iban a ser los judíos, porque dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. Y es por eso el motivo de este verso que dice que quienes lo reciben y realmente creen en Jesucristo pueden ser considerados hijos de Dios. Y aquí quiero recalcar algo que muchas veces se transgiversa este versículo. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que no solamente reciben al Señor Jesús tranquilamente y hacen como si nada pasara, como yo lo hice en ese momento, sino que realmente toman en serio quién es Jesucristo, saben el valor que tiene Jesús para él en sus vidas y sobre todo la necesidad que nosotros como seres humanos tenemos de Dios. Como yo les compartía hace tiempo que yo sentía que yo no necesitaba de Dios, pues la verdad es que sí, el ser humano, todo el ser humano necesita conocer de Dios. Entonces, todo aquel que recibe al Señor Jesús y comprende, estoy diciendo comprende y aprende a honrar a Dios y se niega a sí mismo, son aquellos considerados los verdaderos hijos de Dios. Los hijos de Dios no son aquellos que vamos y evangelizamos y reciben al Señor Jesús y pues hasta ahí se quedó, ya que la palabra nos dice que Satanás viene y roba la semilla que nosotros en algún momento sembramos. Sé que dará su fruto, pero en ese momento ellos no son hijos de Dios, porque no hay un arrepentimiento genuino. Hasta que hay un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, nosotros podemos ser considerados hijos de Dios. Si nosotros no vamos a la iglesia y seguimos llevando nuestra vida igual de la misma manera de antes de recibir al Señor Jesús, pues no puedo ser considerada hija de Dios, ya que no hay un nuevo nacimiento. Si yo fornicaba, recibo al Señor Jesús y sigo fornicando, no he nacido de nuevo y no soy una hija de Dios. Si yo antes iba a fiestas, recibo al Señor Jesús, pero sigo asistiendo a las mismas fiestas, sigo juntándome con todo ese tipo de personas, pues no estoy valorando el sacrificio de Jesús, sino que al contrario lo estoy pisoteando, y un hijo de Dios no pisotea el sacrificio de Jesús, sino que realmente lo valora y lo toma en serio. Tampoco el ser considerado hijo de Dios es decir que cuando una familia es cristiana y tiene a su hijo o a su hija dentro del matrimonio cristiano, quiere decir que ese niño es hijo de Dios, porque al momento de que va creciendo, él se va dando cuenta si realmente ama o no ama a Dios, y ahí se distingue un verdadero hijo de Dios. El ser llamados hijos de Dios es un gran privilegio que mucha gente desprecia, tanto los de allá afuera y también los que ya estamos dentro de la casa del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, de los que estamos aquí ya dentro de la casa de Dios, pues nos acostumbramos a ser hijos de Dios y se nos olvida realmente lo que costó, se nos olvida realmente ese valor que fue precio de sangre, que fue muy doloroso. Por eso hay muchos que se enfrían, hay mucha pasividad. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ser hijos de Dios.
Pero asimismo, como nosotros tenemos el derecho de ya ser llamados hijos de Dios, también tenemos la responsabilidad de ver qué hacemos con ese derecho que Dios nos dio. ¿A qué voy con esto? Depende de nosotros cómo nos vamos a comportar y qué frutos vamos a dar delante de nuestro Padre Celestial. Aquí estoy hablando de los que estamos dentro de la casa de Dios, porque los de allá afuera pues apenas van a estar siendo formados, van a estar siendo limpiados, y pues es más fácil que ellos caigan. Pero aquí estoy hablándole a las personas que ya están comprometidos en la casa del Señor. Ahí se verán realmente si sus frutos son buenos o son malos, y eso dependerá de cada uno de nosotros, pero debemos de tomar en cuenta ese derecho. Entonces, en resumen, un hijo de Dios son aquellos que lo recibieron una vez en su vida y que en la actualidad, hasta la fecha, desde que el momento que recibieron ustedes a Jesús, y han pasado miles de cosas, miles de tentaciones, miles de problemas, nosotros todavía seguimos creyendo en Jesucristo. Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios, no son aquellos que se quedaron a la mitad del camino, los que ya no quisieron seguir avanzando, no, sino los que estamos continuamente siendo limpiados, continuamente siendo transformados. Ahora vamos a ver unas características que tienen los hijos de Dios. Cuando un integrante de la familia está por nacer, o sea, un bebé está por nacer, pues ¿qué hacen? Las personas están emocionadas, quieren conocer si es niño o niña, pero sobre todo quieren conocer a quién se parece, si a su padre o a su madre, si tienen algún cierto tipo de rasgos de ellos, como los ojos, el color de piel, la boca, la nariz, etcétera. Entonces lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y somos hijos de Dios, entonces nosotros empezamos a mostrar características de nuestro Padre Celestial, mostramos esos rasgos que nos distinguen como hijos de Dios. Nosotros tal vez no tenemos un parecido físicamente porque Él es perfecto. Sé que fuimos creados a imagen y semejanza, pero obviamente Dios es perfecto. Entonces hay rasgos de nuestro Padre Celestial que nosotros no vamos a poder tener, y me vas a decir como cuáles. Por ejemplo, la omnipresencia, la omnisciencia, su sabiduría. Sí, Dios nos imparte sabiduría, pero no nos va a dar su 100% de su sabiduría al ser humano. No podríamos recibir tanto, o sea, sería mucho para nuestra capacidad. Solamente Dios es el que es 100% sabio. Su gloria, la gloria solamente es para Dios. Pero sí hay rasgos que nosotros como hijos de Dios podemos tener. Estos rasgos que les mencioné solamente el Señor Jesús y el Espíritu Santo los tiene, pero hay unos que sí podemos tener, y el número 1 es la santidad. Si me acompañan a Hebreos 12:14, Hebreos 12:14 nos dice: procuran estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin santidad nadie podrá ver al Señor. Una de las cosas que nos identifica como hijos de Dios es la santidad. La santidad es lo que nos distingue de todo aquel que está en el mundo y ama las cosas del mundo. La santidad también nos muestra que hemos nacido de nuevo y que somos únicamente apartados para Dios. Ya no hacemos las cosas que están en el mundo. La santidad, ¿cómo podemos verlo en alguien que está dentro de la iglesia? Pues se ven las mínimas cosas que hace. No es aquel que dice que está en santidad o el que presume tantas cosas o habla de Dios. Esa no es una persona que está en santidad, o que está delante del pastor y hace todas las cosas bien, pero cuando el pastor no está, hace las cosas mal. Eso no es una persona que está en santidad. Una persona que está en santidad se comporta dentro de la iglesia y fuera de la iglesia siendo la misma persona, porque sabe que el Señor lo está viendo y que debe estar en santidad no solamente para los ministerios que desempeñamos dentro de la iglesia, sino para cada área de nuestra vida. Nosotros debemos de estar en santidad. Y para que nosotros necesitamos estar en santidad, debemos primeramente quererla. ¿Por qué digo quererla? Porque no todas las personas quieren estar en santidad. Entonces nosotros debemos de pedirle en oración al Señor que nos santifique diariamente para poder agradarle a Él. Punto número 2 que debemos de tener: un hijo de Dios temerá al Señor y caminará en su justicia.
Si me acompañan a Proverbios 16:6, Proverbios 16:6 nos dice: por el temor del Señor, los hombres se apartarán del mal. Cuando una persona se convierte en un hijo de Dios, pues el Espíritu Santo permanece en esa persona y automáticamente desea hacer la voluntad de Dios, ya que la persona ya tiene la naturaleza de Dios, porque ya fue hecho una nueva criatura, ya fue hecho una nueva persona. Entonces automáticamente pues ¿qué quiere hacer? Quiere apartarse del mal y dedicarse al Señor. Entonces un hijo de Dios se refleja con sus hechos, porque tiene la misma naturaleza de su Padre Celestial. No solamente dice o habla de las cosas de Dios, sino que realmente pone por obra la palabra en cualquier área de su vida. Un hijo de Dios aborrece el pecado. Si nosotros, como en la actualidad que ya somos hijos de Dios, tenemos ciertas características de nuestra vieja naturaleza y no estamos aborreciendo el pecado, es porque otra vez nos está ganando nuestra carne, y eso hace que debemos de estar alertas, porque en cualquier momento nosotros, si no prestamos atención, pues podemos caer y esto va a traer consecuencias terribles a nuestra vida. En Juan 3:6, si me acompañan a Juan 3:6, nos dice: lo que nace de padres humanos es humano, pero todo lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Recordemos que nosotros ya no somos engendrados de carne, fuimos, pero ahora nosotros ya somos hijos de Dios. Entonces ya no tenemos por qué hacer las cosas que esta carne continuamente nos quiere estar demandando. Ya no tenemos por qué hacerlas, porque se supone, como lo hemos visto, ya tenemos la naturaleza de Dios, y obviamente la naturaleza de Dios no le gusta las cosas de esta carne. Ya no debemos de hacer lo mismo que hacían nuestros padres. Nada de lo que el ser humano hace que es aborrecible lo debemos de hacer, sino que nosotros debemos andar guiados por el Espíritu Santo. Por Dios debemos de estar guiados. Recordemos que también hay otros tipos de hijos aparte de los que son engendrados de carne. La palabra nos dice en Juan 8:44, si me acompañan a Juan 8:44, nos dice: el padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio, no se mantiene en la verdad, ya que nunca dice la verdad. Siempre dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Debemos de ser muy cuidadosos, porque en este capítulo recordemos que el Señor Jesús les está hablando a los fariseos que no creían en Él y que lo querían matar, y les dijo que eran hijos del diablo y que no eran hijos de Dios, y ellos aparentemente se creían que eran hijos de Dios. Entonces debemos estar muy alertas, porque Satanás aún se mete dentro de la iglesia y, como dice la palabra, se disfraza, es un lobo que se disfraza de ovejas y hace tropezar a los demás. Entonces nosotros debemos de estar alertas en qué momento Satanás se ha metido y se ha disfrazado para que nosotros no caigamos, o igual en qué momento se quiere meter en nuestra vida para hacernos caer y sobre todo también tropezar a los demás hermanos. Hay que pedirle sobre todo al Señor que nos dé discernimiento para entender las cosas que son de Dios y qué cosas no son de Dios. Por eso podemos ver muchas iglesias falsas que según, como por ejemplo el de la prosperidad, o que solamente se dedican a las emociones, pero realmente no confrontan a las personas, no lo buscan que haya un arrepentimiento, que haya un cambio en la vida de ellos, y pues eso no le agrada al Señor. Punto número 3 que debemos de tener nosotros como hijos de Dios es el amor. En Primera de Juan 4:8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Un hijo de Dios también se da a notar cuando es amoroso con los demás, y no solamente dentro de la iglesia o con su familia, o es más, a veces ni con la familia somos amorosos, y no debemos de ser así. Debemos de tratar con amor a todo tipo de personas, tanto en nuestra casa como en la iglesia, y con todos los que nos rodean, tanto en la escuela, en el trabajo, etc. Allá afuera hay gente tan problemática que a veces digo, no sé qué piensan en esas personas. Hay gente problemática en la escuela, en el trabajo,
que son gente envidiosa, gente que habla puras groserías, gente malagradecida, que en lugar de ayudar a los demás como que les ponen el pie, y digo, ay, qué fea gente. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de no estar actuando así. Tampoco en la iglesia podemos estar actuando así, de ponerle el pie a los hermanos para que tropiecen y caiga, para que ellos vean que yo estoy más arriba que los hermanos. Eso no puede estar pasando dentro de la iglesia. Si pasa allá en el mundo, nosotros como hijos de Dios, como nuevas criaturas, no podemos permitir que nosotros actuemos así dentro de la iglesia. Y aquí digo nosotros primeramente, yo, y ya después los demás. Yo no me puedo permitir actuar de esa manera. Hay que pedirle al Señor que nos enseñe realmente lo que es el amor, porque el ser humano en sus fuerzas y en su carne no sabe lo que es el amor. El amor allá afuera en el mundo es basura, ese amor pasa. Pero el verdadero amor que Dios nos da para impartirlo a los demás es un amor puro, es un amor limpio, muy diferente. Entonces eso es lo que la gente debe de ver en nosotros, que ayudamos a los demás y que realmente los amamos, no solamente por compromiso, sino porque realmente eso está dentro de nuestro corazón. Y la iglesia es la que más debe demostrar el amor, porque se supone que conoce de Dios. Entonces nosotros debemos demostrar ese amor. Luego he visto personas que son muy amorosas y no van a la iglesia, y digo, wow, ¿cómo le hacen para poder decir esas palabras bonitas, ayudar a la gente si pues no han conocido a Dios? Entonces cuanto y no más nosotros que sí hemos conocido a Dios, pues debemos demostrar la diferencia. Recordemos que todos necesitamos un verdadero cambio para marcar la diferencia, y este cambio solamente lo da el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Nosotros no podemos tener ni una pizca de lo que éramos antes, porque ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso este tema se llama que ya todas las cosas son hechas nuevas. Tú y yo somos hechas nuevas personas hoy, entonces no debemos de actuar como éramos antes. Punto número 4 que debemos de tener es la obediencia. Si me acompañan a Juan 14:15, Juan 14:15 nos dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si nosotros no somos obedientes a Dios, pues claramente estamos demostrando que no estamos amando a Dios, y mucho menos que creemos en Él, porque muchas veces la obediencia va ligada con fe, ya que algunas veces no sabemos el por qué el Señor nos dice ve a tal lugar o haz esto, y muchas veces como decimos, sí será o no. Entonces en ese momento involucra fe. Si yo no lo hago es porque no estoy creyendo en Dios, no estoy teniendo la fe que el Señor me pide. Entonces nosotros debemos de ser personas que tienen su confianza completamente en Dios, aunque no entendamos la razón del por qué el Señor nos está hablando esas cosas. La obediencia, las primeras veces pues cuesta mucho trabajo, y hasta la fecha a mí me sigue costando ser trabajo obediente, porque no es algo fácil de hacer, porque esta carne pues nunca ha sido obediente. Entonces cuando conocemos al Señor pues es un proceso difícil que nosotros obedezcamos a Dios, pero si realmente lo amamos pues lo vamos a poner a Él como nuestra prioridad, y nos vamos a negar a nosotros mismos y pues le vamos a dar su lugar. La obediencia a Dios también nos prueba nuestra fidelidad y de cuán entregados nosotros estamos a Dios. Esto nos traerá muchas bendiciones si nosotros somos obedientes, pero si nosotros no obedecemos, pues nos van a traer consecuencias destructivas a nuestra vida, y en lugar de avanzar, pues ¿qué sucede? Que iremos en retroceso. Obedecer es una de las pruebas que nosotros más grande tenemos de amor a Dios, porque al momento de obedecer a Dios, pues nuestra relación crece más con Él, porque irá creciendo cada vez más y más cuando nosotros somos obedientes. Punto número 5 que nosotros debemos de tener es la diligencia. Un hijo de Dios debe de ser diligente en los asuntos de su Padre, no debe de ser perezoso. Nosotros debemos de ser diligentes en todas las cosas y poner empeño tanto en las cosas de Dios como en nuestras cosas secundarias. La informalidad, la impuntualidad, la desidia son síntomas de una persona que ama poco a Dios y que le da igual como salgan las cosas.
Entonces, ¿qué sucede? Que el mundo necesita hombres y mujeres de Dios que sean diligentes para las cosas de Dios, porque dice la palabra que es mucho la mies, pero son pocos los obreros, porque no todos son diligentes, porque no todos están dispuestos a sacrificar tiempo, a sacrificar su vida, a sacrificar las cosas terrenales para dedicarse completamente a la obra del Señor. Cristo fue diligente en los asuntos de su Padre, Él siempre dio lo mejor. Es por eso que nosotros, como lo dice la palabra, debemos de dar la milla extra en la escuela, en el trabajo, con nuestra familia, en donde quiera que vayamos, siempre debemos de dar la milla extra. Sé que hay veces que nuestro cuerpo ya no puede, sé que hay situaciones que hacen que ya no podamos dar la milla extra, porque hay tantas cosas que se nos juntan, porque no solamente tenemos pues la iglesia, sino también tenemos una vida allá afuera. Pero ¿qué sucede? Que nosotros esforcémonos, siempre demos un poco más, aunque ya no podamos, y el Señor realmente va a valorar eso realmente le agrada a Dios. Ser diligente pues nos va a abrir muchas puertas de bendición y traerá recompensa a nuestra vida. También ser diligentes en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, ser un buen padre, un buen hijo, un buen hermano. Eso también le agrada al Señor y mostramos quién es el que habita dentro de nosotros. Todos estos puntos que mencioné son los más básicos, porque hay muchos de los cuales nosotros debemos de tener y que refleja que hemos nacido de nuevo y que somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios. No somos perfectos ni pretendamos ser perfectos, porque nunca lo vamos a lograr, pero aquel que nos llamó nos irá perfeccionando hasta la venida de Cristo. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos demostrar algo nuevo a la gente, algo diferente en el mundo que nosotros tenemos, y es a Cristo. Recordemos que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Como todos ya lo sabemos, es Cristo. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cuánto nos falta para llegar a esa estatura? Te lo pregunto y me lo pregunto principalmente. ¿Cuánto me falta a mí para llegar a esa estatura del varón perfecto? Y pues sin duda creo, o en lo personal, a mí me falta mucho para llegar a esa estatura. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Diariamente esforzarnos, diariamente ser diligentes para llegar a la estatura que el Señor quiere que lleguemos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el corazón, ya que si nuestro corazón está mal y no es cambiado, pues nunca vamos a llegar a la talla del varón perfecto, como se los acabo de mencionar. Ahora surge otra pregunta. ¿Ha habido algún cambio en nuestro corazón desde antes que recibíamos al Señor hasta la fecha? ¿O sigue igual nuestro corazón? Normalmente cuando en la escuela bíblica a los niños se les enseña a diferenciar un corazón bueno y un corazón malo, pues se usa un corazón bueno, el rojo, y un corazón malo, el negro. Y ahora aquí surge otra pregunta. ¿De qué color está nuestro corazón el día de hoy? ¿Hay aún un poco de maldad en nuestro corazón o ya está completamente limpio nuestro corazón? Si me acompañan a Ezequiel 36, 26 al 27, Ezequiel 36, 26 al 27 nos dice: Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y mis decretos. ¿Y qué sucede? Que el tema de hoy, ¿cómo se llama? Que todas las cosas son hechas nuevas. Y este verso, cuando lo leemos, nos dice que Dios pondrá un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Dios, para perfeccionarnos, necesita cambiar primero los corazones. Entre piedra y carne, ¿cómo va nuestro corazón el día de hoy? No puede estar mitad carne y mitad piedra, no, ese corazón no, o está completamente de carne o está completamente de piedra. Aquí también nos dice algo maravilloso, y que es el Espíritu Santo, que Él nos va a ayudar. Cuando nosotros lo recibimos, Él nos va a ayudar
a caminar en rectitud y nos va a enseñar sobre todo a honrar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo, pues sin duda ya hubiéramos estado perdidos. También sé que cuando nosotros oramos para que el Señor cambie nuestro corazón, Él lo va a hacer, pero también es necesario que le pidamos que si nosotros tenemos algún familiar, algún padre, algún hijo, etcétera, o algún vecino o gente que nos rodea, que vemos que tiene un corazón endurecido, un corazón de piedra, es necesario que nosotros también oremos, así como lo hizo Ezequiel, para que el Señor quebrante esos corazones de piedra y les dé un nuevo corazón y les infunda de ese nuevo espíritu, tal y como lo hizo en nosotros, para que ellos sean redarguidos de todo pecado y ellos puedan conocer la verdad. El Señor también necesita darnos a fuerza un corazón nuevo, ya que el corazón viejo, ¿cómo está? Es un corazón podrido, es un corazón lleno de maldad, lleno de pecado. Y recordemos qué hace el pecado, pues hace que el corazón se endurezca aún más, y un corazón así pues nunca va a aceptar las cosas de Dios. Un corazón lleno de pecado pues no va a poder obedecer a Dios, no va a poder hacer nada para Dios. ¿Por qué? Porque está todavía lleno de maldad. Entonces, como hijos de Dios, nosotros no podemos tener todavía un corazón lleno de maldad, un corazón sucio, un corazón de piedra. Esto no puede tener un hijo de Dios. Cuando estamos en Cristo, como les mencioné, tenemos una nueva vida y deseamos agradar a Dios y escuchar su voz, sobre todo para saber qué tenemos que hacer, cómo agradarle. Entonces automáticamente se nos viene desarrollando un hambre y una sed por la palabra de Dios. Comenzamos a desear las cosas de Dios y aprovechamos cualquier oportunidad para estar en su presencia, porque es lo más importante para nosotros, la presencia de Dios. Yo recuerdo que a mí me costaba mucho que alguien me abrazara, porque antes de conocer del Señor yo era una persona muy fría. No podía amar a alguien que no conocía, nunca me imaginé ser la persona que ahora soy. O sea, hablarle a la gente, hablarles de Cristo, eso no iba conmigo. Entonces yo era una persona que, no me abracen, como que no me gustaba el amor, porque nunca tuve tampoco dentro de mi familia pues ese amor. Entonces me convertí como en una persona muy fría. Pero ¿qué sucede? Que cuando el Señor llega, comienza a cambiar mi corazón, comienza a limpiarlo, y pues debemos de empezar a amar a la gente de allá afuera, empezar a esas almas, así como el Señor Jesús las ama, así nosotros debemos de empezar a amarlas. Muchas personas de mis amigos me dicen, es que ¿por qué has cambiado tanto? Algunas de mis amigos me dicen, es que me gustaba como que más la Fernanda que eras antes. Y yo digo, no, yo no quisiera volver a ser ese tipo de mujer que era antes. ¿Por qué? Porque pues como ya no salgo con ellos, ya dejé de asistir a fiestas, ya mis consejos o cosas así son de Dios, pues a los jóvenes ahorita es muy difícil que les interese algo de Dios. Entonces por eso me dicen, no, pues extraño la persona que eras antes, pero yo no, espero nunca volver a regresar a ser la persona que era antes. Entonces, gracias al sacrificio de Jesús, gracias al sacrificio de la cruz, nosotros recibimos un nuevo pacto, unas nuevas promesas, y esas nos limpian, y hay una transformación para todos aquellos que lo desean. Aquí digo los que lo desean verdaderamente, porque no toda la gente desea ser transformada. Otra cosa que mostramos cuando somos nuevas criaturas, aparte de mostrar el carácter de Cristo que ya estudiamos, y aparte del nuevo corazón que ya nos dio, comenzamos ahora a dar los frutos del Espíritu Santo que todos conocemos. Si me acompañan a Gálatas 5:22 al 25, Gálatas 5:22 al 25 nos dice: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús, dice, los que son de Cristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y sus malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No voy a desarrollar cada uno porque sin duda nos tardaríamos mucho
son fáciles de entender, pero sí voy a hablar solamente de unos cuantos. Recordemos que debemos de dar fruto, no solamente unos de estos frutos que leímos sí los tengo y otros frutos no los tengo, sino que en todos los aspectos que mencionamos nosotros debemos demostrar estos frutos. Después del amor que ya explicamos, vamos a hablar de la alegría que nos habla este versículo. La alegría antes de conocer del Señor, pues en mí era efímera. Yo no era feliz, yo no me sentía alegre. Me sentía alegre cuando estaba con mis amigos, cuando iba a fiestas, cuando me drogaba, pero todo eso, después de que eso pasaba, pues me volví a sentir triste, me volví a sentir deprimida. Muchos como yo se refugian en el alcohol, en las drogas, en las amistades, en una pareja, etcétera, pero esto pasará, mas sin en cambio la felicidad que Dios nos imparte nosotros podemos estar pasándolo mal, pero nosotros podemos estar alegres aún en nuestro espíritu. Ahora cuando nosotros estamos en Cristo, la alegría que tenemos no se compara con nada. Así podemos perderlo todo, así podemos ver que nuestra vida está mal. Nosotros podemos seguir alegres porque nosotros estamos completos en Cristo, y si nosotros estamos completos en Cristo, pues nada de allá afuera nos afecta y nada nos falta. Y si podemos aplicar todos, la paz, recordemos que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno puede estar viviendo situaciones pues desgastantes, difíciles, pero podemos seguir teniendo esa paz porque proviene del Señor. El dominio propio sin duda es algo de suma importancia para cada área de nuestra vida y es una lucha constante en la cual nos encontramos diariamente, pero el dominio propio nos ayuda a llevar una vida que le agrada al Señor. Ahora imaginemos una competencia de tira a la soga en donde dos bandos luchan esforzándose para ver quién es el que tiene más el control. Ahora surge una pregunta, ¿pueden ganar a ambos bandos? No, solamente hay un ganador. Entonces lo mismo lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual. O obedecemos a nuestra carne o obedecemos las cosas del espíritu. No pueden haber estos dos ganadores. O obedecemos más a nuestra carne o al espíritu. ¿Quién es el que nos está dominando el día de hoy? ¿Nuestra carne o nos domina el Espíritu Santo? Recordemos que la falta de dominio propio no concuerda con quién somos. ¿Quién somos nosotros ahora? Nuevas criaturas. Entonces el Señor quiere que llevemos una vida santa y consagrada al Señor siempre, no solamente de vez en cuando. ¿Los frutos que leímos realmente se están manifestando en nuestra vida en totalidad? ¿O nos faltan unos cuantos que tenemos que trabajar en ellos y manifestarlos? Cuando somos maduros espiritualmente, pues ¿qué sucede? Que comenzamos a dar frutos en el Espíritu, en totalidad, no a medias, porque por nuestros frutos pues nos van a conocer. Entonces realmente ¿qué frutos nosotros damos a conocer en nuestra familia? Porque es la principal que nos conoce. Porque en la iglesia podemos aparentemente dar frutos buenos, en el trabajo igual tratar de quedar bien, pero nuestra familia es la que verdaderamente nos conoce y ahí revela qué frutos verdaderamente estamos dando, si estamos dando los frutos del Espíritu o estamos dando frutos en nuestra carne. Y recordemos que esto no lo podemos obtener con nuestra propia fuerza, ya que aunque nosotros intentemos cambiar, pues no lo vamos a lograr. Si nosotros queremos amar, pues no vamos a poder amar. Aunque nosotros queramos dominarnos, pues no vamos a poder dominarnos. Si queremos estar en paz, pues no vamos a poder estar en paz a menos que nosotros clamemos, doblemos nuestras rodillas y se lo pidamos al Señor que nos ayude a dar estos frutos y que se perfeccione en estas áreas en las cuales no estoy dando los frutos que el Señor me está exigiendo que dé. Recordemos que ya nosotros no vivimos, sino que Cristo ahora vive en nosotros. Entonces esto recordémoslo diario. A mí me ha servido recordarme diario de que Fernanda, tú ya no vives, o sea, la antigua Fernanda ya no vive, sino que ahora Cristo vive en ti. Entonces, ¿cómo actuaría Cristo?
¿Qué haría Cristo? ¿Cómo tomaría las cosas Cristo? Entonces eso nos ayuda a nosotros a vivir una manera diferente y agradable al Señor. Ahora vamos a hablar del nuevo camino que Dios nos dio la oportunidad de vivir. La palabra nos dice en Isaías 43:19. Isaías 43:19 nos dice: yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y río en la tierra estéril. Cristo siempre todo lo hace nuevo. Él nos abre nuevos caminos de bendición, y este verso nos dice que Él va a hacer algo nuevo. Así que creamos nosotros que Él ya comenzó a hacer algo bueno en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro ministerio. En cada área el Señor está haciendo algo bueno y algo nuevo. En cada área que nos sintamos que estamos pasando por un desierto, que sintamos que ya no podemos más, que estamos en una tierra estéril, el Señor nos va a ayudar y va a hacer que nosotros demos fruto en esos lugares que parecen desierto para nosotros. Tampoco nos estemos acordando del pasado, ya que todos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas que vivimos en nuestro pasado. Pero Dios ya no quiere que estemos mirando el pasado, sino que ahora quiere que miremos el presente, que miremos las cosas que están por delante, que están delante de nosotros. Recordemos que no hay ningún camino más que el Señor Jesús, ya que Él es el camino, la verdad y la vida, y todos los caminos fuera de Él nos llevan a muerte, pero solamente en Él podemos encontrar esa vida eterna que se abrió a través de su sacrificio en la cruz. Así que nosotros debemos de seguir caminando en su verdad, aunque se nos presenten delante de nosotros caminos que parecen ser aparentemente buenos, pero tal vez no lo son. Es mejor no recorrerlos, ya que si nos metemos en ese camino y lo recorremos y no viene de Dios, pues ¿qué sucederá? Que pues traerán consecuencias muy difíciles, muy dolorosas a nuestra vida. Recordemos que si seguimos su camino, aunque sintamos que es el más difícil, aunque sintamos que ya no podemos más y que habían otros caminos aparentemente más fáciles, no valen la pena. Debemos de estar siguiendo su camino y juntamente Él nos dará esa vida y esa vida en abundancia que Él nos dio. Ahora vamos a hablar un poco de la nueva ley que el Señor nos dio. Si me acompañan a Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 nos dice: ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. La antigua ley pues ningún ser humano la pudo llevar a cabo, por eso es que el Señor Jesús rompe esa ley y ahora ya estamos bajo la gracia, ya tenemos un nuevo pacto y ya no hay ley. Ahora si nosotros cometemos un error, pues tenemos al Señor Jesús que intercede por nosotros. Para Dios es muy importante el amor, ya como lo vimos anteriormente, ya lo estudiamos, pero vamos a ver qué nos dice la palabra en Gálatas 5:14. Gálatas 5:14 nos dice: porque toda la ley se resume en este solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es muy importante, como ya los mencioné, mostrar un amor puro allá a los que están en el mundo, un amor que no esté lleno de odio, que no haya pleitos, que no haya venganza, que no esté lleno de homicidios, sino que ellos realmente vean algo diferente. La palabra nos enseña que debemos estar exentos de todas estas maneras de actuar que ya les mencioné, ya que nosotros fuimos llamados a mostrarle al mundo una forma llena de amor, de paz, de misericordia, y no solamente a los de allá afuera, sino a los que nos rodean. Es feo que la iglesia a veces no puede mostrar estas cualidades, pues mucho menos lo va a hacer en su casa, ni lo va a hacer con los que lo rodean si no puede mostrarlo. Entonces así no estaremos cumpliendo la ley de Cristo, que dice que se resume en el amor. Muchos dentro de la iglesia sucede que hay calumnias, que hay chismes, que son malos padres, que son malos hijos, que son malos esposos,
que estamos llenos a veces de cosas contrarias a la que el Señor nos manda, y pues eso no le gusta que llevemos una doble vida, como se los mencioné antes. Debemos de tener cuidado de cómo estamos viviendo hoy y de qué frutos estamos dando, si los del Espíritu o los de nuestra carne. Como les mencioné, no podemos tener ni una pizca de lo que éramos antes, porque recordemos que ya fuimos hechos nuevos. Esa vieja Fernanda ya no existe. Cuando se me vienen pensamientos a mi pasado de que hacen que yo quiera retroceder, digo, no, yo ya no soy esa mujer, por lo tanto ya no me debo de sentir atraída por esas ciertas cosas, porque esa mujer ya murió, ya fui sepultada juntamente con Cristo y ahora soy una nueva persona. Asimismo, usted como hijo de Dios, recuerde siempre que ya es una persona diferente, que ya no es esa persona que fue hace años atrás, sino que ahora usted es un hijo de Dios. Ya no somos groseros ni con la gente de allá afuera ni con los de nuestra casa. Somos aquellos como esos niños que perdonan rápido, que no somos orgullosos, que no queremos vengarnos, que no somos envidiosos, que no somos personas que nos queremos sentir más que los demás, que queremos ocupar una posición buena en nuestro trabajo, en la escuela, dentro de la iglesia. Todas esas cosas no debemos de tenerlas nosotros, porque nosotros fuimos nuevas criaturas y al contrario, debemos de servir a todos los demás. Dice la palabra que aquel que quiere ser el primero debe servir a los demás. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esa nueva oportunidad que tú nos has dado, que ahora podemos ser llamados hijos de Dios, Señor. Te doy gracias, Señor, porque la antigua Fernanda ya murió, Señor, y ahora tú me has dado la oportunidad de ser una nueva mujer, Señor. Pero te pido perdóname, Señor, si muchas veces he fallado, Señor, si muchas veces, Señor, no he mostrado, Señor, el carácter de Cristo, si muchas veces no he dado esos frutos del Espíritu Santo, Señor. Hoy te pido perdóname, Señor. Dice tu palabra que tú te perfeccionas en mi debilidad, Señor, y yo reconozco, Señor, que soy débil, Señor. Dice tu palabra que no hay ni uno que haga lo bueno, Señor, y hoy te pido perdóname, Señor, porque no he sabido hacer lo bueno tal y como tú me lo has mandado, Señor. Hoy te pido, ten misericordia de mí, Señor, y tú, Espíritu Santo, que habitas dentro de mí, sígueme perfeccionándome, sígueme llevando a la talla del varón perfecto, santifícame diariamente, no solamente de vez en cuando, sino que cada día de mi vida yo esté santificada, que esté consagrada para ti, Señor. Hoy te pido, Señor, llévame a mostrar esos frutos, Señor, llévame a mostrar ese carácter de Cristo. Enséñame a ser una persona que imparta un amor genuino, un amor verdadero, un amor puro, que no solamente busca su propio beneficio, Señor. Líbrame de ser una persona que solamente busque mi propio beneficio, que sea una persona egoísta, Señor. Hoy te pido, Señor, no permitas que yo sea una mujer así, sino que yo sea esa servidora de todas las personas, Señor. Que realmente, Señor, sea esa luz, Señor, en medio de las tinieblas, que sea sal, Señor, en la tierra, Señor, porque tú, eso es lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Hoy te pido, Señor, que cada persona, Señor, que esté escuchando este mensaje, Señor, que sea guiada por tu Santo Espíritu, Señor. Y si hay alguna persona, Señor, que no ha nacido de nuevo, que a partir de hoy, Señor, comiences tú a obrar en su vida y le des ese nuevo nacimiento. Que comencemos a aborrecer, Señor, el pecado, Señor, que no llevemos una doble vida, Señor, sino que seamos una persona, Señor, que solamente busca las cosas celestiales y no las de la tierra, Señor. Haznos nacer de nuevo, Señor. Haznos nacer de nuevo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tiempo de adoración. Vamos a levantar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice la palabra en Mateo 23:23 nos dice: Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben de hacer sin dejar de hacer lo otro.
tengamos cuidado, justo como nos habló esta enseñanza. No solamente basta con dar mis diezmos y mis ofrendas. Nosotros también debemos de ser esas personas misericordiosas, como nos dice este verso, ser fieles, ser justos. Si nosotros no estamos haciendo esto, pues simplemente nuestras ofrendas no están siendo agradables delante de Dios. Entonces debemos de ser muy cuidadosos al mostrar a qué tipo de ofrenda le estamos dando al Señor. No solamente basta dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas y ser unas personas groseras y contrarias a Dios como eran los fariseos. Entonces así nosotros debemos de ofrendar nuestra vida y también nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, presentamos delante de ti, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Te damos gracias porque tú has sido nuestro pastor, Señor, y nada nos ha faltado, Señor, porque tú nos has sustentado, Señor, y has provisto todas nuestras necesidades, Señor, las has suplido conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Hoy te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que han sembrado, Señor, sus diezmos y sus ofrendas, Señor, que tú seas multiplicándoselos, Señor, al 100 por 1, y que seas abriendo puerta de bendición, Señor, en su trabajo y en cada fuente de empleo, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. No olvidemos que mañana tenemos una cita a las 8 de la noche para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Dios les bendiga.